Buenas tardes, personas que tienen la oportunidad de ver esta grabación extraordinaria de A esta hora se improvisa, terminando el año 1985, 12 años después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Esta oportunidad que la revista APSI me ha dado a mí, la agradezco muy de veras y muy sincera y emocionadamente, porque me dio toda la libertad para elegir los panelistas y al invitado de este programa. Pensé de que la persona que simbolizaba mejor lo que fue el golpe militar, los primeros 5 años de la Junta de Gobierno, y después por su actitud bastante valiente, varonil, después que fue expulsado de la Junta, el invitado ideal para hacer este análisis era el general Gustavo Lee, quien tuvo la amabilidad de aceptar estar aquí con nosotros. Como panelistas elegí personalidades muy conocidas del ámbito nacional y que cubren prácticamente a todos los sectores del pensamiento político e ideológico, y me atrevería a decir filosófico del país. Tengo primero, siguiendo los punteros del reloj, al abogado Andrés Alamán, enseguida al también abogado Juan Agustín Figueroa y al economista Sergio Vitar. A mi izquierda tengo al economista Ricardo Lagos, al economista Alejandro Foxley y al abogado, pero que también se las maneja en muchos campos, Ricardo Claro. No voy a decirle empresario porque se molesta. Don Gustavo, no vamos a hacer una historia vieja sobre por qué se produjo el golpe militar, porque es un hecho que se ha conversado en muchos foros y creo que perderíamos toda la primera hora. La idea mía es que en esta primera hora usted sea el participante principal y que todos podamos preguntarle y que usted asuma su responsabilidad histórica que tuvo no solo el 11 de septiembre, sino que en los primeros 5 años de la Junta. Y sé que usted lo va a hacer. En todo caso, como este es un programa que tiene un valor para mucha gente que lo va a conservar y que algún día espero que haya libertad en Chile para que se dé en la televisión, yo quisiera leer algo que en un programa de radio Ricardo Claro lo trajo como exclusividad y que es el manuscrito escrito a mano por el almirante Merino el 9 de septiembre del 73, bastante poco legible, pero dice: Gustavo y Augusto, bajo mi palabra de honor, el día D será el 11 y la hora H0600. Si ustedes no pueden cumplir esta fase con el total de las fuerzas que mandan en Santiago, explícalo al reverso. El almirante Huidobro está autorizado para traer y discutir cualquier tema con ustedes. Los saluda con esperanzas de comprensión, Merino. En la hoja 2 hay un postscriptum que dice: Gustavo, 2 puntos, es la última oportunidad, JT. Después dice Augusto, viene algo muy poco legible que dice: usa toda la fuerza desde el primer momento, no minimices al adversario, Pepe. Y después aparece una firma que dice conforme, Gustavo Lee, y la firma del general Pinochet con un timbre que supongo que sería el del ejército. Yo quisiera preguntarle si es verídico este documento y si usted en esa época ya tenía contactos con el general Pinochet y con los otros integrantes de la Junta. No tenía contactos ni con el general Pinochet ni con el almirante Merino de la época, pero ese documento es efectivo. Cuando el senador Altamirano pronunció un discurso el día 9 de septiembre y estaba en esos días siendo desaforado por el Congreso por su intervención con suboficiales de la Marina, pronunció un discurso que fue transmitido por 2 o 3 radiodifusoras de Santiago, en el cual no solo reconoció haber tenido estos contactos con los suboficiales de la Marina, sino que los iba a continuar manteniendo con los suboficiales de todas las instituciones armadas, porque los suboficiales eran tan pueblo como cualquiera otra persona. Ese desafío flagrante que produjo
ese día ocurrió que causó una verdadera revolución en todos los círculos castrenses. Yo era comandante en jefe a la fecha, nombrado por Salvador Allende, y se congestionó mi casa con el cuerpo de generales diciéndonos qué vamos a hacer. ¿Oíste lo que se acaba de decir? Nosotros ya teníamos indicios de infiltraciones en nuestra institución. Tanto es así que, retrotrayéndome en la historia, en mayo de 1973, los generales de la Fuerza Aérea le pedimos a nuestro comandante en jefe, don César Ruiz Danyó, una entrevista personal con el presidente de la República para expresarle nuestras inquietudes que teníamos en todos los escalones del MACTO. Don César consiguió la entrevista y don Salvador muy gentilmente nos invitó a comer. Y el 19 de mayo del 73, después de comida en el salón de consejo, le fuimos manifestando uno por uno los generales de la Fuerza Aérea cómo veíamos nosotros la situación de descalabro que se estaba produciendo en el país. ¿Qué estaba ocurriendo en el campo económico, en el campo social, etcétera, etcétera? Oyó en silencio a cada uno de nosotros. Solamente se alteró en una ocasión, cuando un general les puso de que él no podía garantizar qué ocurriera el día de mañana con las Fuerzas Armadas en su gobierno. Ahí perdió en un momento el control. El resto fue normal. Después que todos hablamos, habló nuestro comandante en jefe, quien ratificó lo que habíamos expresado todo el cuerpo de generales en forma muy respetuosa. Se le habló del subsecretario de Justicia que viajó a Melipilla a pegarle a un juez. Se habló del no cumplimiento y la no promulgación de circunstancias constitucionales. Se le habló de la falta de abastecimientos y la hambruna en el resto del país. Se le habló de la internación de armamento al país, etcétera, etcétera. Él nos escuchó y pronunció enseguida una locución que duró 40 o 50 minutos para demostrarnos o tratar de demostrarnos que nosotros éramos los equivocados, que nosotros no comprendíamos lo que era una revolución social, que nosotros no sabíamos nada de marxismo, que nosotros, en otras palabras, salimos muy defraudados de esa comida. Y yo me di cuenta de que el país, por el paso que íbamos, no teníamos solución. Porque también se le había expresado que tenía que cambiar directivas, cambiar. Fíjese usted que en esos días que nosotros conferenciábamos con Allende, estaba el MIR en plena ebullición, estaba el BOP, estaban todos estos grupos paramilitares que no obedecían control alguno, y más encima encabezados por un senador como el señor Altamirano, que encabezaba toda esta subversión. Las Fuerzas Armadas había una efervescencia. Felizmente en mi institución había comunicación. Nos podíamos hablar y discutir y analizar el problema. No así en otras. En otras instituciones esto estaba compartimentado y no se conversaba al respecto. Bueno, en todo caso, el golpe militar que algunos satisfizo en su primera instancia y que estamos sufriendo ya 12 años, usted aparecía implicado y victorioso. Uno de los integrantes de este panel iba a Dawson, a la isla Dawson, y es Sergio Vitar, que fue ministro de Allende. A mí me gustaría que Vitar nos diera su visión de lo que era la otra cara de la moneda. Primero tengo que decir que me costó mucho decidir venir a este panel. Y decidí hacerlo porque creo que más importante es el futuro de Chile y la búsqueda de una salida para el país en este gran drama que vive. En Dawson fue el único lugar donde vi el rostro del general Lee. 3 o 4 días después del golpe militar pasaron un vídeo de televisión. Recuerdo un rostro implacable de un hombre que planteó la erradicación del cáncer marxista
y que creo que está en el origen, en mi interpretación, de la naturaleza del régimen que nos gobierna. Se me agolpan a la memoria los muertos, los torturados, los desaparecidos, los exiliados. Pero decidí venir, y decidí venir también para decir que quienes hemos sufrido no tenemos odios, no tenemos venganza, no queremos construir nada que no signifique un respeto irrestricto de los derechos humanos. Queremos que nunca más esto se repita y no queremos hacer a otros lo que se nos ha hecho a nosotros. Pero junto con decir eso, quiero señalar de que para caminar en la construcción de la democracia, pienso que es absolutamente vital que los derechos humanos sean respetados totalmente. El general Lee ordenó el bombardeo de La Moneda, con el presidente de la República elegido constitucionalmente por el pueblo chileno adentro. El presidente de la República falleció. El general Lee era jefe de la Fuerza Aérea en los momentos en que en los subterráneos de la Academia de Guerra de la FACH se torturaba. Por allí pasaron, entre otros, José Toá, quien hemos visto hace unos minutos. Pasaron por allí Almeida, Pedro Felipe Ramírez, muchos otros exministros del gobierno de Allende. El general Lee firmó el decreto de creación de la DINA, que mucho sufrimiento ha traído a este suelo. El asesinato de Letelier por la justicia norteamericana ha sido conectado con la DINA. Durante el periodo del general Lee hubo un juicio a otros oficiales de la Fuerza Aérea. Algunos dirán, es impolítico traer esto hoy acá. Lo he pensado mucho. Y he pensado de que no podemos construir ninguna base de entendimiento sobre el silencio. Pienso que callar es mentir. Pienso que es mejor traer las cosas a la luz del día y que algún día podamos comenzar esta tarea. Creo que es nuestra tarea construir este país. Y quienes han tenido las más grandes responsabilidades durante mucho tiempo, como fueron estos 5 años, es justo que nos preguntemos, y quisiera aquí preguntar directamente al general Lee, ¿qué responsabilidad le cabe en las violaciones masivas de los derechos humanos en este país? Se refiere a los primeros 5 años. ¿Y qué piensa el general Lee de una frase de Mónica Madariaga que dice: yo como mujer debo levantar mi voz y decir, yo estoy aquí, júzguenme? Con ello quiero dar un ejemplo de valentía y de presencia. General. Bueno, yo no me voy a referir ni me voy a acercar a los términos de doña Mónica Madariaga, pero sí nunca he tenido ningún empacho ni ningún temor en acercarme a cualquier foro donde se discutan estos temas. Ya he estado en Radio Chilena, de donde se ha analizado este tema a fondo, y he estado en otros círculos de menos nombradía. Con respecto al bombardeo de La Moneda, es efectivo que se hizo, ¿no es cierto? Y yo lo retrasé lo más que pude hasta que llegó un momento en que se hizo, tal como estaba programado, para evitar más víctimas y más muertes si esto no terminaba rápidamente antes de las 7 de la tarde del mismo día 11. Al señor Salvador Allende se le ofreció avión a su disposición para él y toda su familia, se le insistió hasta el cansancio, lo pueden leer ustedes en una revista que hace pocos días transcribe las conversaciones intercentros de comunicaciones que ratifica esto. Pero llegado un momento en que ya no hubo posibilidad alguna, se llevó a cabo el bombardeo. Y felizmente con una precisión tal que no se tocó ningún otro edificio ni ninguna víctima en la calle. Fue solamente colocado los proyectiles dentro del palacio.
Esto hizo pensar a muchos, especialmente a los soviéticos, de que este bombardeo lo habían hecho aviones norteamericanos con misiles. Tortura en la Academia de Guerra Aérea. La Academia de Guerra Aérea fue un centro de detención de gente que era detenida ya sea por armamento o por cualquier otra razón, y era un centro de detención en tránsito. Ahí no recuerdo ni he sabido jamás que haya estado las personas que nombró el señor Vitar. Parece que nombró que estuvo ahí el señor Almeida, que estuvo el señor Toá. Ellos no estuvieron ahí, ellos fueron detenidos de la DINA. Almeida. ¿Estuvieron ahí? Toda estuvo ahí. Sí. Pero estos fueron detenidos por la DINA. Yo no he tenido conocido. Traído de Dawson. Si usted me excusa, Almeida fue traído de Dawson directamente a la academia que estaba, si no me equivoco, bajo sus órdenes. Me parece que si queremos iniciar a construir el futuro, Sí. tengamos cierta valentía para entender y mirar lo que hicimos cada uno en el pasado. Creo que no es adecuado el que usted diga algo tan obvio como que Almeida no pasó por la academia o que no pasó todo. He dicho que me parece que no pasó. De valentía, señor, tenga mucho cuidado de que yo no la eludo. Pero aparentemente la está eludiendo. Pero he porque dicho con me memoria parece exacta. porque yo no recuerdo de los nombres que me ha nombrado el señor Vitar. La próxima vez prepárese mejor, porque el tema de la FAS va a seguir permanentemente en todo foro como este. Ese es el ánimo al que tú hacías alusión, ¿no? Ese es el ánimo de reconciliación y entendimiento. Después me voy a referir cómo entendemos la reconciliación. Cuando había torturados, asesinatos y muertos es fácil juzgar desde la distancia. Pero cuando uno ha visto la muerte, y tú no has visto esa muerte directamente como la has visto nosotros, es elegante tirar un manto de olvido. Estas cosas hay que aclararlas con coraje. Y un comandante en jefe de la Fuerza Aérea que no sabe quién pasa por su academia de guerra y que dice que es la DINA, quiere decir que la DINA manejaba la Fuerza Aérea de Chile. Yo no estoy sugiriendo, Sergio, yo no estoy sugiriendo un manto de olvido. Yo lo único que estoy constatando que entre tu primer discurso inicial y la manera como posteriormente se interpela al general Lee, hay un matiz de bastante diferencia. Lo único que quiero hacer es dejarlo claro. Sí, yo pienso que tenemos que mantener la cordura, la tranquilidad. Eso la mantenemos todos, Jaime. Lo que me parece importante también es mantener cierta fidelidad a los hechos, porque Bueno. si no, ¿cómo las entendemos? Pero no juzguemos a las personas. Yo no estoy juzgando, yo creo- estoy afirmando un hecho. yo ¿Quiénes creo- pasaron por la Academia de Guerra? Yo creo que el general Lee puede no haber tenido información, porque el general Lee en cierta ocasión me dijo a mí de que él no tenía ninguna información de la DINA y que cada vez que la pedía se la negaba. Ricardo Claro. Yo creo, Jaime, que es necesario cambiar el tono del debate. Yo pienso que se cometieron excesos, que se cometieron trágicos errores. Pero si queremos que este país tenga el futuro que la mayor parte de los presentes queremos, yo creo que hay que cambiar el tono del diálogo. Para poder dialogar y para poder criticar a los que no dialogan, debemos comportarnos racionalmente. El general Lee puede haberse olvidado de quién estuvo y quién no estuvo en la Academia de Guerra Aérea. Yo creo que debemos enfrentar los sucesos tristes del pasado y los del presente con proyección de futuro. Construyamos en vez de destruir. Bueno, Cucho Figueroa. Mira, respecto de esta cuestión preliminar, yo creo que cuando fuimos invitados aquí, todos nosotros sabíamos quiénes iban a ser nuestros interlocutores y quiénes estaban en esta rueda. Con algunos nos ligan lazos de estrecha amistad, con otros nos ligan lazos de conocimiento y otros, digamos, tenemos naturalmente la distancia que las circunstancias de alguna manera nos han llevado a tener. Pero yo creo que si intentamos un análisis, y para eso estamos con análisis histórico, nos resulta útil, por decirlo menos, llevar esto a un tono de polémica tan ácido. Esto no significa que yo coincida con Ricardo que estamos solamente frente a errores y equivocaciones del pasado. Estoy perfectamente consciente que no tan solo hubo errores y equivocaciones,
sino que hubo crímenes y hubo delitos de los cuales naturalmente hubo responsables y hay responsables. Pero creo que no es útil para los efectos que estamos reunidos que insistamos en ese punto tan especialmente. Yo quiero plantearle al general Lee 3 preguntas a las cuales voy a hacer una muy breve introducción. Quisiera que el general nos explicara desde su punto de vista cuál fue el papel que tuvo el general Pinochet en la génesis y el desarrollo del golpe militar. Esto fundamentalmente porque la única fuente de información más completa que hay es un libro que se dice que el general Pinochet es el autor, que se llama algo así como La hora decisiva o algo semejante. Respecto de esta obra, naturalmente él aparece en un papel especialmente protagónico y los demás partícipes en una situación extraordinariamente subalterna, como que de alguna manera fueron arrastrados por el general Pinochet hacia esta decisión que desemboca en el golpe del 11 de septiembre. La segunda pregunta... ¿Prefieres que te vaya contestando de a una? Si prefiere el general de a una, General Jorge. Sí, volviendo atrás, ese día el discurso de Altamirano, yo concurrí a la casa de Pinochet sin conocerlo mayormente. Yo a Pinochet lo había conocido 5 años atrás en un curso de alto mando en una forma muy superficial. Fui a su casa y le dije, esto está pasando, ¿has escuchado? Y él se me demostró como que no sabía nada de nada. Por lo menos me aparentó eso, de que él no sabía nada de nada. Le dije, bueno, la Fuerza Aérea está dispuesta a actuar, si tú no actúas yo no sé qué va a pasar, pero nosotros estamos que no damos más ya con esto. Y en esa conversación estábamos cuando llegaron 2 emisarios de la Marina con ese mensaje que ha leído Jaime C. León. Pero esa impresión me dejó a mí que él no sabría nada más. Segunda pregunta, Cucho. La segunda pregunta dice relación con la política que desemboca en muy breve plazo en una política de ultraderecha. Si uno recuerda las primeras medidas, hubo algún intento de una apertura de alguna manera populista. Se habló en un comienzo, por ejemplo, del Estatuto Social de la Empresa, que naturalmente nunca llegó a concretarse. Se habló posteriormente de una limitación en cuanto a la adquisición y manejo de las empresas bancarias, fijando topes del 1,5% del 3% en cuanto a la adquisición accionaria. Sin embargo, todo esto se abandonó en un plazo relativamente rápido y la pregunta va dirigida ya, en primer lugar, ¿por qué se produjo este miraje hacia una política de ultraderecha? Y en segundo lugar, ¿cómo vio el general desde dentro de la Junta de Gobierno este viraje y cuál fue su conducta y actitud frente a él? Las dificultades sobre estas materias con Pinochet comenzaron a muy poco andar de la Junta, que desgraciadamente ustedes me dirán, ¿y por qué no quemó sus naves y se plantó? En ese momento habría sido fatal, porque habrían reemplazado directamente por otro general y la cosa habría seguido igual y yo no habría podido seguir planteando mi punto de vista. Por ejemplo, a mí se me encargó el área social dentro de la Junta y con tal motivo se formó el Consejo Social de Ministros, que yo entré a presidir. Y en ese Consejo Social de Ministros se comenzó a trabajar muy rápida y efectivamente. Tanto es así que se aprobó el Estatuto Social, que hoy día es ley. Es ley y no ha sido derogada, pero que se tiene amordazada y no se impide su aplicación. Seguramente por intereses empresariales yo no me atrevo a discutir, pero está congelada. Se aprobó el Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición con el doctor Monkeberg. Era primera vez en la historia de Chile que el Estado tenía tuición sobre estos problemas. También desapareció. Y se apoyó hasta cosas tan importantes para el deporte y recreación como la Pollagol. Cuando Pinochet vio que este Consejo Social de Ministros estaba trabajando y estaba avanzando, me lo quitó. Y además dictó disposiciones para que ningún ministro de Estado tuviera autorización para entrevistarse con miembros de la Junta de Gobierno o pasaran a los despachos de los miembros de la Junta de Gobierno. Bueno, ahí llegamos a un tema muy interesante, general, que es
Esto comenzó con un gobierno de las Fuerzas Armadas, con una junta militar, y poco a poco se fue transformando en un gobierno de un dictador, que hoy día es algo más que un dictador. ¿Cómo fue ese proceso gradual en que él lo fue echando a un lado? Porque debe haber sido muy doloroso para ustedes. Ese proceso fue subliminal. Nosotros, o yo por lo menos, era un chiquillo chico comparado con él en la forma en que se actuaba en esta materia. Por ejemplo, un día me llamó la atención que encontrándome almorzando a solas con él y la mujer de él, yo aproveché la oportunidad para sondear el terreno para que nuestras esposas no tuvieran injerencia en asuntos públicos y no fueran presidentas ejecutivas de diferentes áreas como se había distribuido. El rechazo fue a coro unánime de un no gigantesco, con lo cual no pude volver nunca más a tomar el tema y siguieron trabajando las señoras de los comandantes en la forma que ustedes conocen. Posteriormente se empezaron a ver estupideces, diría yo, pequeñeces. Por ejemplo, que los miembros de la Junta les quedaba prohibido concurrir al palco presidencial del Teatro Municipal, que a los miembros de la Junta les quedaba prohibido ir al Palacio de Gobierno de Viña del Mar, tonteras de ese calibre, pero que fueron escalando y fueron subiendo de tono. Porque así como las prohibiciones a los ministros de Estado tomaron caracteres trágicos, porque muchas veces uno no podía dejar de tener un contacto con un ministro de Estado, o hacerle una pregunta, o llamarlo a su despacho. Eso no se podía hacer. Posteriormente siguió con otro tipo de prohibiciones ya de mayor calado. Alejandro Fox y después a la mano, y claro. Pero vamos acá, Alejandro. Yo la verdad es que, siendo muy franco, general, me parece que a estas alturas de todo lo que ha ocurrido en Chile, tiene bastante poco interés el cómo se produjo el desplazamiento al interior de la Junta, etc. Yo quisiera en realidad volver al tema inicial, que creo yo que es el tema que se planteó a propósito de lo que decía Sergio Vitar, y que es la constatación del hecho que en este país, por las razones que todos conocemos, se ha producido en los últimos 12 años una especie de condensación del sufrimiento y del dolor humano. Yo creo que aquí hay gente que ha sido muy duramente reprimida y perseguida. Hay familias, miles de familias destruidas, y hay toda una historia que uno puede contar en ese sentido. Desde el punto de vista de su convivencia, esta situación, esta sociedad llegó, creo yo, a un límite de condensación de dolor. Yo creo que eso hay que mirarlo cara a cara. Este sufrimiento, usted decía hace un momento, usted estuvo a cargo del área social, de las políticas sociales, etc. Resulta que hoy día, en Chile, recientemente se ha publicado una encuesta que muestra que 1/3 de la población hoy día en Chile tiene un nivel de consumo inferior al mínimo necesario para subsistir. Al mismo tiempo, por acá tengo una publicación, Hechos Urbanos, que muestra que hoy día en Santiago, en esta ciudad, tenemos del orden de 270.000 familias que no pueden pagar sus servicios de agua, 200.000 que no pueden pagar sus servicios de luz y que están colgados, 500.000 personas que no pueden pagar sus dividendos. Y lo que hoy día está ocurriendo en la población en general, en caso que usted no lo sepa, hemos conversado con algunos pobladores, la empresa de obras sanitarias va y arranca los terminales de agua cuando la gente no ha pagado las cuentas. Esa es la situación real, social en Chile hoy día. Para no hablar de la catástrofe económica, 20 años de desarrollo económico del país perdido. Pero el área suya era el área social. Y para ser francos y claros, este no fue un proceso que se inició en la recesión del 82. Este es un proceso que se inició al año 74 y 75. Y por eso, yo la pregunta, en realidad son dos preguntas. Una, y la pregunta de fondo tal vez, acá en Chile, después de esta experiencia tan
límite que hemos vivido, hay mucha gente que se ha hecho una autocrítica muy a fondo y que ha dicho leal y honestamente, hemos topado fondo, hemos cometido muchos errores. Los que estuvieron en política han mirado para atrás y han dicho la política fue radicalizada, se habló el lenguaje de la guerra, los intelectuales también hemos hecho una autocrítica. Yo quisiera saber muy honestamente, muy a fondo, muy lealmente, ¿cuál es la autocrítica del general Lee? Bueno, a mí me pilla de sorpresa que usted me diga que el año 74, 75 se estaba produciendo esta actitud que usted me cuenta de las compañías de agua potable que arrancaban los medidores. Me refiero al deterioro de la situación social en Chile. Al deterioro. Los salarios habían caído 40% en términos reales el primer semestre del año 74. Esa fue una de las primeras dificultades que yo tuve en la Junta. A Pinochet después, al segundo o tercer día de asumir, yo le propuse que gobernáramos para la mayoría del país. Si usted lo quiere llamar gobierno populista, gobierno como usted quiera llamarlo, pero yo estaba dispuesto a que gobernáramos en beneficio de la mayoría nacional, que en ese momento nos apoyaba en un extremo bastante alto. Tanto es así que le sugerí que renunciáramos los 4 y él se presentara de candidato. Nosotros 3 no nos presentábamos y de que seguramente iba a ser llevado en andas al gobierno y iba a institucionalizar, iba a legitimar el gobierno. Me puso una cara que ni me contestó. ¿Qué año fue esto para usted? El 73, a fines del 73, ya le propuse yo a Pinochet de que renunciara y llamara a elecciones. Porque yo no creía que este proceso podía durar más de 5 años. Primero por el desgaste natural que las Fuerzas Armadas iban a adquirir y en segundo lugar porque no íbamos a ser capaces de pasar 5 años institucionalizando un país que lo podríamos institucionalizar y reinstitucionalizar en 2 o 3 años. No se necesitaba más. Pero la hambruna que se estaba sufriendo ya con el gobierno de Allende y después con la crisis del petróleo eran abismantes. Pero nada se pudo hacer en ese sentido. Pinochet se negó rotundamente y él cada vez más se fue concentrando en su área militar, desconociendo las opiniones de la Armada y de la Fuerza Aérea. Y así fue escalando. Pero respecto al fondo de la pregunta, Alejandro, que todos nos hemos hecho una autocrítica, ¿qué autocrítica se dio usted? La autocrítica que yo me haría es que cometí muchos errores, como cometimos cualquier ser humano. Yo cometí errores, y muchos por ignorancia o por ingenuidad. Yo me confié mucho en Augusto Pinochet, confié mucho en el almirante Merino y sufrí grandes frustraciones y descalabros por esa buena fe que traté de imponer. Andrés Alamán. General, es evidente que las percepciones que tenemos los participantes de este programa respecto del 11 de septiembre son muy disímiles. Yo no podría estar tranquilo conmigo mismo si no expresara que yo siento un gran agradecimiento por el 11 de septiembre. Y cualesquiera hayan sido los errores o los excesos que se hayan cometido con anterioridad, yo no tengo duda de que se trató de una liberación de último minuto, respecto de los cuales los chilenos deberemos estar agradecidos siempre de las Fuerzas Armadas. En este mismo contexto, y siempre con el ánimo no de buscar aquellos puntos que pudieran ser más o menos hostiles respecto de algunos de los que estamos acá o de los que tendrán la oportunidad de escucharnos, creo que no cabe duda que el 11 de septiembre fue la culminación de un proceso de decadencia en el cual existe una responsabilidad colectiva de todos los sectores. Esta es la autocrítica respecto a la que hace alusión Alejandro. Del mismo modo, creo que en aras de objetividad es importante en esta oportunidad histórica traer al recuerdo el testimonio, por ejemplo, del presidente Frei, en orden a que las Fuerzas Armadas, estamos convencidos, no actuaron por ambición,
Más aún, se resistieron largamente a hacerlo. Su fracaso ahora sería el fracaso del país y nos precipitaría en un callejón sin salida. Por eso los chilenos, en su inmensa mayoría, más allá de toda consideración partidista, ante una realidad sin vuelta, quieren ayudar, porque creen que esta es la condición para que se restablezca la paz y la libertad en Chile. Con ánimo, esta es la carta Mariano Rumor, con ánimo de ser absolutamente objetivo, debo también señalar que no solamente comparto el juicio del expresidente Frei, sino que él en esta misma carta manifiesta su voluntad en orden a que se restablezca rápidamente la democracia. Pero yo quiero hacerle una pregunta que en alguna medida puede sacarnos de lo que estamos conversando y que quizás sí sirva para, por lo menos, que algunos podamos entender un episodio que no resulta lo suficientemente claro. Es este, general. ¿Cómo visualiza usted la participación que le cupa a las Fuerzas Armadas en los gabinetes del presidente Allende? Porque para quienes lo miramos desde afuera, no cabe duda que es una demostración de la insuficiencia del sistema político como tal, que debe buscar ayudas exógenas para mantener su estabilidad, o en el caso de los que éramos oposición en ese instante, para intentar cambiar el sistema. Pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué podría usted decirnos? ¿Cómo podría justificarse? ¿Cómo podría explicarse? ¿Cuál es el sentido de la participación de las Fuerzas Armadas durante los últimos gabinetes del presidente Allende? El presidente Allende estimaba que al integrar su gabinete con miembros de las Fuerzas Armadas le iba a dar fuerza, le iba a dar mayor prestigio, le iba a dar mayor autoridad, le iba a dar mayor estabilidad. Pero sistemáticamente fueron un fracaso, porque los ministros militares llegaban con las manos atadas, sin libertad de acción. Tenían que cumplir programas preparados. De manera que ninguno pudo tener éxito, ni del ejército, ni de la armada, ni de la fuerza aérea. Y automáticamente tenían después que ser reemplazados. Hasta que se llegó a la culminación, si no me equivoco, el mismo año 73, cuando Allende ya se jugó todas sus cartas e hizo ingresar al gabinete a los 3 comandantes en jefe y al general director de Carabineros. Y aún eso no fue suficiente, y ustedes conocen la historia mejor que yo, que fue un fracaso rotundo. Ricardo Claro, después Ricardo Lago. Yo quiero comenzar haciendo un alcance a lo que dijo mi compadre Juan Agustín Figueroa. Parece que no me ha oído bien. Cuando yo manifesté de que se habían cometido errores, agregué también que se habían cometido excesos. Y cuando empleé la palabra excesos, obviamente me referí a los delitos que se cometieron en contra de algunas personas. Y yo, como católico y como hombre de derecho, repudio esos delitos y quiero que quede esto absolutamente claro. Quiero ahora hacerle una pregunta al general Lee, y que es la siguiente. En una entrevista reciente que me hizo la revista APSI, yo afirmé que el presidente Pinochet había arado en el mar, usando la célebre frase de Bolívar. Yo pienso que el presidente Pinochet ha arado en el mar porque en lo político tenemos un país mucho más polarizado que en el año 1973. Tenemos hoy día mucho más violencia y terrorismo que en el año 1973. En la parte económica hemos retrocedido a los niveles de vida del año 1964 aproximadamente. En la parte social tenemos los niveles de cesantía a los cuales ha aludido nuestro amigo Foxley, y tenemos, lo que es más grave, una falta de esperanza, especialmente en los sectores juveniles, que es un fenómeno terriblemente peligroso por la frustración y el odio que puede acarrear. Y en la parte moral, hay que decirlo con absoluta claridad, tenemos hoy día una descomposición que por lo menos iguala la que existía en el gobierno de la mal llamada Unidad Popular. Yo le quiero preguntar al general Lee,
Primero, ¿está usted de acuerdo con que el general Pinochet ha arado en el mar? Segundo, ¿qué podemos hacer para que las Fuerzas Armadas no queden comprometidas en esta aradura tan torpe? General Lee. No hay duda de que ha arado en el mar. Y a usted le faltó agregar todavía el paralelismo sindical que también se está aplicando en este periodo a semejanza del que se aplicó en el gobierno anterior. Y ahora, con respecto a la pregunta de qué hacer las Fuerzas Armadas, eso es algo que no estoy en condiciones de contestar, que es difícil de interpretar, que en las Fuerzas Armadas, igual que todos los ciudadanos del país, existen corrientes y existen convulsiones y existen discusiones, pero que no es del caso tocar, creo yo, en este momento, porque nuestro monitor nos ha dicho que más adelante vamos a llegar a ver el futuro. En la próxima hora. Bueno, Yo quisiera aclararle al general Lee que, al igual que Andrés Alamán, yo fui partidario del pronunciamiento o golpe del 11 de septiembre, que no me arrepiento de ello, que soy consecuente con ello, pero eso no obsta a que sea crítico y que emplee toda la franqueza necesaria para poder objetar los errores que se han cometido, que se siguen cometiendo, porque por encima de todo está el bien del país. Ricardo Lagos. Bueno, yo creo que es difícil participar aquí. Trata Porque de- veo que se está haciendo Suaviza. un doble juicio. El juicio de lo que fue la Unidad Popular por una parte y el juicio de este régimen por la otra. Y no deja de ser paradojal que el juicio que se quiere hacer de la Unidad Popular lo tengamos que hacer entre cuatro paredes sin ninguna capacidad de salir afuera, porque aparentemente hay una dictadura en este país. Y no me cabe la menor duda que este programa que ahora hacemos entre cuatro paredes me da la impresión que el de Unidad Popular se transmitía a algo más que las 100 o 200 personas que hay aquí. Entonces creo que... Entonces creo que es conveniente tal vez que nos pongamos de acuerdo sobre los temas centrales que queremos debatir. Porque me es difícil dejar pasar que alguien diga que está contento por la liberación que implicó el 11 de septiembre. Me es difícil el tema, como aquí se ha dicho un poco al pasar, de la hambruna. Y yo veo todos los índices y había mucho más alimentos el 73 que hoy día. Había más trigo, más huevos, más mantequilla, etcétera. Pero no quiero hacer yo el parangón, porque no ese es el propósito de lo que fue de Unidad Popular y de lo que es esto. Porque creo que no es posible hacerlo en un sistema de dictadura. Creo que no es posible analizar el fenómeno de la República Española durante los 40 años de franquismo. Se podía analizar fuera de España, pero en España no. Cuando volvió la democracia, se hizo el juicio por los españoles sobre la República y lo que había ocurrido. Y creo que el juicio lo conocemos todos y ahí están las autoridades españolas y ahí está ese país desarrollándose. De todas maneras, que no es que yo no quiera entrar al debate de la UP. Creo que el debate de la UP vamos a entrar cuando haya capacidad de hacer debate en este país. Dicho esto, quiero decir algo muy parecido a lo que dijo Sergio. ¿Me permite una interrupción? ¿Y por qué no hay capacidad de debate aquí? No, tú lo puedes hacer aquí, Aquí no. y nos ponemos de acuerdo, hacemos un programa para discutir el tema de la UP. Pero lo vamos a hacer en medio de un país que durante 12 años lo único que ha habido es una verdad, la oficial, que ha tergiversado sistemáticamente el resto. Ese lo entiendo. Entonces, durante la dictadura no se puede discutir acerca de la dictadura, pero sí se puede discutir acerca del régimen anterior. Quiero hacer un juego de palabras. Lo que estoy señalando es algo demasiado elemental, ¿verdad? Está jugueteando. El debate sobre lo que fue el periodo de la Unidad Popular lo vamos a hacer cuando haya prensa, cuando haya radio, cuando haya diarios, cuando haya Televisión. publicaciones, Televisión. que es otra cosa. Y televisión, ¿verdad? Y televisión. Entonces,
Pero no tengo inconveniente si eso quiere entrar. No, pero y quiero entrar ahora es a lo que estamos acá. Lo que estamos acá, ¿verdad?, es con un invitado que nos pareció que representaba en cierto modo en una buena parte lo que fueron estos 12 años y lo que han sido estos 12 años y el carácter que se le quería dar. Y frente a eso entonces tuve la misma situación que tuvo Sergio Vittar, porque al general Lee lo he visto personalmente esta tarde, nunca antes. Desde aquella vez en que apareció en aquella noche, el 11 de septiembre, en televisión, en todos nuestros hogares, amenazando extirpar ciertas cosas. Y es difícil entonces. Pero creo que si vine aquí es porque creo que es una posibilidad de preguntar ciertas cosas. Preguntar, por ejemplo, lo que se llegó como un gran arma para justificar tantas cosas injustificables en ese momento, el Plan Z. Nunca más supimos de aquel. Existió, no supe de ningún juicio, nadie que fuera condenado por aquello. Y en virtud del Plan Z, entonces, se arrasó la población La Legua por los operativos Facho un 16 de septiembre y se fue al gimnasio de la base aérea del Bosque y ahí se tuvo 150 o 200 personas, todas las cuales fueron entregadas al Estadio Nacional porque había un Plan Z. Se dijo que el juicio de la FACH era Plan Z. Por cierto que en la sentencia no hay una sola referencia al Plan Z. Creo que en una ocasión se le interrogó a Schnake si sabía algo del Plan Z, pero no hay ninguna referencia y el juicio FACH no es Plan Z. Entonces me pregunto, ¿cómo surgió esta idea? ¿De dónde? Que fue lo que toda la prensa se encargó de propalar. Y para justificar lo que venía y lo que se estaba haciendo. Y luego frente al juicio mismo de la FACH, no quiero insistir lo que allí ocurrió, pero en eso, si el general dice que no sabe quiénes pasaron por ahí, y el tipo de situaciones que allí se desarrollaban, y el tipo de torturas que allí se desarrollaban, yo podría decir esta tarde muchos nombres de personas que pasaron por la FACH, que fueron torturados, y que le dicen a uno, me la llevé fácil, solo me aplicaron parrilla eléctrica. Porque esas son las formas en que el ser humano se va degradando. Y como está hecho todo sobre la base de mentira, en aquel juicio se termina con una sentencia en la cual se declara que las declaraciones de un cabo, José Enrique Espinosa Santis, queda constancia que no van a constar porque muere en su permanencia en la Academia Politécnica de Aeronáutica por un accidente. Y como la dictadura miente, este detenido, aparentemente infiltrado, ¿no?, y que muere fortuitamente, después, en un informe, está de moda Naciones Unidas y el señor relator, el señor Sergio Díez informa que es uno de los que ha muerto en actos de servicio en defensa de la patria. Así miente la dictadura. Aquel que muere fortuitamente en la Academia Politécnica de la Fuerza Aérea aparece para los efectos de informal de Naciones Unidas de la guerra civil que se venía encima, alguien de las Fuerzas Armadas que fallece en actos de servicio enfrentándose a los terroristas y ha muerto en la Academia Politécnica de la Fuerza Aérea. Ese es el juicio FACH. Juicio FACH en que en el fondo lo que se juzga es la lealtad de los oficiales a un gobierno constitucional, porque de ninguna otra cosa se les logra acusar. Y luego hay un tercer elemento que me parece fundamental, y que lo insinuó Sergio, y es el tema de la DINA. El decreto que crea la DINA lleva la firma del general Lee, y en ese decreto se establece que la DINA es continuadora de las operaciones conjuntas que vienen desarrollando las distintas armas desde noviembre del 73, aquel periodo tenebroso, Tejas Verdes. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe, pregunto yo, al general Lee en esa etapa de la DINA, en que son fuerzas conjuntas? Se ha dicho que después, en año 75, cuando algo se sabe, se retiran aquellos de la FACH que participan en la DINA. Pero ahora hemos visto que aparece un comando conjunto y un señor Fuentes Morrison,
no sé qué cargo tiene de graduación, teniente o algo así, o subteniente de la FACH, que forma parte del comando conjunto. Y este comando conjunto es un comando conjunto de la FACH más los otros servicios de inteligencia. Entonces digo yo, se crea la DINA, se establece por decreto uno de estos artículos secretos, porque la legislación de este régimen permite tener artículos secretos. Uno de los artículos secretos establece aquello. Esto lo suscribe el general Lee en su carácter de miembro de la Junta. ¿Qué responsabilidad le cabe por Tejas Verdes? ¿Qué responsabilidad cabe por lo que hace la DINA hasta el año 75, creo, en que se ordena que se retiren los miembros de la FACH? Y ahora sabemos qué responsabilidad cabe por las operaciones de este comando conjunto. ¿Por qué lo del comando conjunto? Lo del comando conjunto, por un hecho que me parece importante traer aquí. Carlos Contreras Malufe es detenido hacia el año 76. Él señala cuando es su detención que se va a encontrar con un punto, como se dice, y se le lleva a la calle Nataniel con Alonso Valle. En Nataniel con Alonso Valle, Contreras Malufe se arranca y se tira a las ruedas de una micro. Se produce de natural confusión, llega a Carabineros, otras personas se identifican y Contreras Malufe, al final, es retirado del lugar en un vehículo que es de propiedad del general Ruiz Urgel, cuyo nombre le debe decir algo a usted, ¿verdad? Que es el jefe del servicio de inteligencia de la FACH. Y por cierto que Contreras Malufe es uno de los muchos hoy detenidos, desaparecidos, que nunca más se supo. Bueno, pero tus preguntas concretas serían... Mis preguntas concretas entonces son el Plan Z, la DINA, y el Comando Conjunto. Porque viene entonces la cuarta pregunta. Este Comando Conjunto, cuya finalidad es ordenar los servicios, ¿termina en el que en ese entonces es jefe de inteligencia de la FACH? ¿O ese Comando Conjunto tiene que llegar necesariamente a lo que es el número 1 de la FACH? General Gustavo Lee. Yo les quiero dejar bien claro que desde antes que se acumularan los detenidos que después se despacharon a la isla Doso y después a Ritoque, sin acuerdo de junta, sino que por solamente acuerdos de dos miembros de la junta o de uno a veces, yo puse el material aéreo y me lo pusieron todo de emergencia y de urgencia. En esos días yo estaba en reuniones con don Lorenzo de la Maza, distinguido abogado, tengo entendido que goza de buena salud, puede ser testigo de lo que yo voy a afirmar aquí. Tuve 2 o 3 reuniones con don Lorenzo de la Maza, que era el presidente del Consejo de Defensa Fiscal. Concurrió a mi despacho acompañado siempre de algunos otros abogados del Consejo. Recuerdo Echeverría, me parece que había uno, y otros más. Mis reuniones tenían por objeto pedirle al Consejo de Defensa Fiscal que me configurara a la brevedad los cargos para procesar a los más connotados miembros de la OP, o a los que se creía o eran causantes del descalabro económico, social, político, etc. Es increíble, pero en ninguna de las reuniones se arribó a puerto. Siempre hubo... Bueno, pero en la próxima reunión le vamos a traer, en general, una configuración de los delitos que se han cometido. No se logró jamás. Yo lo que quería no era que se sacara esta gente fuera de Santiago. Quería que fueran juzgados aquí. Y con preocupación veía cómo se seguía hacinando la gente en el Estadio Chile y en el Estadio Nacional. General, tal vez no hubieran encontrado nada. Yo y muchos de mis compañeros nos presentamos voluntariamente a la escuela militar, porque no teníamos nada que ocultar. El régimen de la Unidad Popular podrá ser criticado para justificar mucho esta dictadura, pero jamás se violó un derecho humano. En el régimen de la Unidad Popular se podrá criticar mucho.
General, le quedan 2 minutos para terminar la pregunta. Tenemos la conciencia tranquila. Yo no me olvido de que usted fue uno de los últimos ministros del señor Allende, creo que en minería, y sé que debe estar bien informado dentro de su área. Pero a mí no me cabe la menor duda de que el señor Allende no habrá violado derechos humanos, pero despojó de su tierra, despojó de su capital, destruyó la industria, trajo el hambre, trajo las colas, trajo el desabastecimiento. General, de esto no hay algo a su juicio. Esto es clave. Esto es clave para esta discusión. Esto es clave para esta discusión y mantengamos la calma. Mantengamos la calma. ¿Hay alguna cola? ¿Hay alguna falta de un pollo? ¿Hay alguna industria tomada que justifique la desaparición, la muerte, el exilio, la tortura y el crimen, general? En cualquier convulsión de carácter social se producen excesos. Eso es imposible de evitarlo. Y ante cualquier denuncia concreta, los tribunales de justicia son los encargados de juzgar. Bueno. Y hoy día hay varios procesos que están en marcha a raíz de denuncias concretas. Muy bien, hemos llegado al fin de la primera hora y vamos a hacer una pausa y después continuamos el programa. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube.